Hola, hoy en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de enseñaros principios eléctricos básicos y hablaremos también de tipos de corriente eléctrica. Hay, para entender los fenómenos eléctricos, diversas teorías, pero la teoría electrónica es la que de manera más clara y sencilla lo explica. Según esta teoría, cualquier átomo está constituido por protones, neutrones y electrones. Los protones son cargas positivas, los electrones negativas y los neutrones neutros, su nombre lo dice. Pues bien, están girando alrededor del núcleo central del átomo y cuando se les pone un conductor, los electrones, las cargas eléctricas, se mueven, se desplazan a través del conductor, de los conductores, formando lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Por dónde se mueven y circulan? Por lo que llamamos circuito eléctrico. El circuito eléctrico. Ahí es por donde se desplazan los conductores. Según cómo se muevan los electrones, la corriente podrá ser de dos tipos. Corriente continua, que tiene estos símbolos que estáis viendo ahí, CC, o las dos líneas, trazo continuo y trazo discontinuo. Recordad, se genera en pilas, baterías, pequeños o medianos generadores eléctricos, como es el de la bicicleta que lleva luz, efectivamente. Esa corriente continua es unidireccional, es decir, va en una sola dirección, en un solo sentido. Por eso se llama continua. Sin embargo, cuando los electrones se mueven en circuitos, dependiendo de circunstancias que ya veremos, se genera la corriente alterna. Su nombre lo dice, alterna, que cambia de sentido y de valor 50 veces por segundo. Es lo que se llama hercios o frecuencia eléctrica. Bien, los alternadores, la corriente eléctrica alterna se genera, se produce en las grandes centrales o medianas, son las centrales eléctricas de muchos tipos, ya los vimos. Esta corriente alterna, las cargas se mueven alternativamente, decíamos, de ahí su nombre, en ambos sentidos, ya no es unidireccional, es la corriente usada de manera preferente en pequeñas, medianas, grandes industrias, en los domicilios, hogares, en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues la corriente, para que se mueva por los conductores, tiene que haber en ellos una diferencia de potencial. Vulgarmente lo habréis oído como voltaje, voltios, tensión eléctrica, todos esos nombres tiene. Y claro, si en ese circuito hay un receptor, como es este el caso, si le llega corriente, en este caso es una lámpara, luce, funciona. Si le llega corriente a este otro aparato que tengo aquí, que es un aparato de medida, pues marcará el voltaje, 223 en este caso. Es un voltímetro, marca o mide la diferencia de potencial. Es la primera magnitud de la corriente eléctrica, de la electricidad, que ponemos sobre la mesa. Pero no es la única, como ya veremos. Según esto, la diferencia de potencial o voltaje es imprescindible para que las cargas eléctricas, los electrones, se desplacen por los conductores eléctricos. Claro,
Esta diferencia de potencial puede ser pequeña, mediana, grande. La usual, como sabéis, son 220, 230 voltios. Estoy seguro que más tarde, dentro de unas horas, cuando ya no hay tanto consumo en la ciudad, en los lugares, subirá un poco. Pero normalmente es 230 voltios. También hay 400, que es la llamada también dentro de la alterna industrial, para las fábricas, los motores, etcétera, etcétera. Recordad que hasta 1000 voltios inclusive, era a partir de ahí, 1000 y en adelante, alta tensión. Nosotros estamos hablando, nos movemos en baja tensión. Baja tensión, hasta eso. Recordad, el átomo a su alrededor, según la teoría electrónica, están los protones, neutrones y electrones. Según cómo se desplacen por el circuito eléctrico de conductores, generará corriente continua unidireccional o corriente alterna, que tiene alternancias, se mueve alternativamente, 50 veces por segundo. Es la más utilizada, evidentemente. Se obtiene en los grandes generadores, es decir, en las centrales eléctricas de cualquier tipo, nucleares, hidráulicas, térmicas, de gasoil, etc. Mientras que la continua, pilas, baterías, pequeñas dínamos o dinamos, generadores ya bastante más simples. Pese a todo, tienen bastante aplicación, cada vez más. Pero la importante, si se puede decir así, sería la alterna, la que tiene esos símbolos. CA, si es un aparato inglés o americano pondrá AC, y tiene ese símbolo, la alternancia. Bien, hasta aquí estos conceptos básicos de la electricidad y los tipos de corriente. Muchas gracias.